Qué bien. Bueno, extendemos la bienvenida a esta lectura de los dos discursos edificantes de 1843 de Søren Kierkegaard e iniciaremos con la lectura de La expectativa de la fe. Sea pues, escribe el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el final. Estamos aquí reunidos, piadosos oyentes, en el primer día del año. La fiesta que hoy celebramos no tiene ninguna denominación litúrgica y, sin embargo, su celebración no es para nosotros menos bienvenida, ni menos grave en su llamamiento a la meditación silenciosa. Estamos reunidos en la casa de Dios, en la que siempre ha de hablarse de lo mismo, si bien de modos diferentes con relación al tiempo y a la ocasión. Un año ha pasado, uno nuevo comienza. En él no ha sucedido nada aún. Lo anterior está terminado. Lo presente no es. Solo está lo venidero, que no es. En la vida diaria solemos, de vez en cuando, desearnos cosas buenas los unos a los otros, así como creemos conocer las circunstancias particulares de un ser humano, sus pensamientos y sus actos. Así también nos parece que somos capaces de desearle un bien determinado que fuese específicamente adecuado para él y para su vida. Tampoco en este día dejamos de mostrar a otros nuestra voluntad y participación al desearles algún que otro bien. Pero puesto que el pensamiento de lo venidero y de la insondable posibilidad que le es inherente se nos vuelve muy vívido en estos días, puede que nuestro deseo sea de índole más general, porque tenemos la esperanza de que la mayor amplitud del deseo podría cubrir más fácilmente la multiplicidad de lo venidero, porque percibimos la dificultad de desear algo determinado en relación con lo indeterminado e indeterminable. No dejamos, sin embargo, que esa dificultad interrumpa nuestro deseo. No damos al pensamiento el tiempo suficiente para crear inquietud en las misteriosas e indeterminadas incitaciones del corazón. Seguimos esa buena voluntad que, aun cuando no merezca el honor de ser llamada amor, tampoco ha de ser despreciada como frivolidad. Solo con relación a un hombre en particular hacemos una excepción. Para él, nuestro corazón late más aprisa, nos preocupamos más por su bienestar. Cuanto más es así, tanto más nos hacemos conscientes de la dificultad. Pues ahora que el pensamiento se sume en el porvenir, entonces se aventura en su incansable intento de arrancarle o sonsacarle una explicación a lo que es enigmático. Su búsqueda se dirige presurosa de una posibilidad a la otra, pero en vano. Entretanto, el alma deseosa se apena, se queda esperando que el pensamiento venga a informarla acerca de eso que ella se atreve a desear en toda su interioridad. Lo que otros hacen fácilmente y sin esfuerzo, a este ser le resulta gravoso y difícil. Lo que él mismo hace con facilidad con respecto a otros, le parece gravoso en relación con aquel a quien más ama, y cuanto más ama, mayor es la dificultad. Al final, acaba perplejo. No quiere que el amado escape a su poder, no quiere entregarlo a la violencia de lo venidero, y sin embargo, debe hacerlo. Quiere expresarle todos los buenos deseos, y sin embargo, no tiene ninguno. Si el alma, preocupada de un ser humano, se sintiese cautiva en esa dificultad, como un prisionero, seguramente recapacitaría también en el testimonio que ha oído en estos lugares sagrados. Tal vez se dirigiría a ellos para reflexionar e investigar una vez más si no habría, después de todo, un deseo que fuese lo bastante seguro como para depositar confiadamente en él toda la interioridad de su alma, sin reservar ninguna parte de ésta para otro deseo que fuese también de importancia para el amado. Un deseo tan seguro que cabría más bien temer que aquel no tuviese la interioridad suficiente para desearlo como debería ser deseado. Un deseo que aquel no necesitaría acompañar con nuevos deseos para que perdure. Un deseo que no perduraría de manera
intrigante cuando uno dejara ya de desearlo. Un deseo que no tendría que ver con una cosa particular, que aquel no debería haber olvidado, otra cosa particular que, más tarde, irrumpiría como un estorbo. Un deseo que no tendría que ver con el presente, sino que se adecuaría a lo venidero, tanto como éste había sido la ocasión de su deseo. Si hubiese un deseo como ese, sería libre y gozoso, gozoso en su deseo, tanto más gozoso cuanto que podría desearlo al otro. Y es cierto que en estos lugares sagrados se habla de muchas cosas buenas. Se habla de los bienes del mundo, de la salud, de los días de alegría, de la riqueza, de la abundancia, de la dicha, un excelente recordatorio. Y se alerta contra esas cosas, pues aquel que las tiene, se le alerta para que no crea en ellas, y aquel que no las tiene, se le alerta para que su corazón no esté puesto en ellas. Acerca de la fe se habla de otro modo. Se dice que es el sumo bien, el más bello, el más valioso, riqueza de todas las beatitudes, inconmensurable con respecto a todos los demás, irreemplazable. Es entonces diferente de los demás bienes por ser el más alto, pero también del mismo género que aquellos, pasajero e inconstante, solo concedido a algunos escogidos, raramente para toda la vida. Si así fuese, sería incomprensible que en estos lugares sagrados se hable siempre solamente de la fe, que una y otra vez se la alabe y se la encomie. Quien tuviese que hablar debería estar en posesión de ese bien, o éste debería faltarle. Si lo poseyese, es seguro que diría, reconozco que es lo más excelente de todo, pero alabarlo ante otros, no, no puedo, pues eso sería hacerlo aún más gravoso para aquellos que no lo tienen. Además, hay un dolor asociado a ese bien que me vuelve más solitario de lo que lo haría el más difícil de los sufrimientos, y seguro que sería noble y bien intencionado de su parte, pero está claro que quien no lo poseyese no podría encomiarlo. Entonces, ocurriría lo contrario de lo que ocurre. La fe sería el único bien que jamás se mencionaría en estos lugares sagrados, pues sería un bien demasiado grande como para que se pudiera alertar respecto de él, demasiado excelente como para que uno pudiera alabarlo, temiendo que estuvieran presentes aquellos que no lo tienen y que no podrían acceder a él. Entonces, la fe es algo distinto, no es meramente el sumo bien, sino que es un bien del que todos podrían participar, y aquel que se alegra en su posesión, se alegra también por la innumerable especie humana, pues lo que poseo, dice aquel, todos los seres humanos lo poseen o pueden poseerlo. Aquel que se lo desea a otro ser humano, se lo desea a sí mismo. Aquel que se lo desea a sí mismo, se lo desea a todos los seres humanos, pues el otro no lo tiene en virtud de ser diferente de él, sino en virtud de ser igual a él. Y él no lo posee en virtud de ser diferente de otros, sino en virtud de ser totalmente igual a todos. Tal era el deseo que aquel hombre perplejo buscaba poder desearle a otro con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y poder continuar deseándolo de manera más y más íntima, puesto que habría llegado a ser su amor. Entonces lo desearía. Supongamos que un hombre se dirigiera a otro y le dijera, he oído con frecuencia elogiar a la fe como el bien más excelente, mas siento que yo no lo poseo, que las confusiones de mi vida, mi ánimo inconstante, mis muchas preocupaciones y tantas otras cosas me lo impiden, pero lo que sí sé es que tengo un deseo, uno solo, que me sea concedido. Si aquel a quien se dirigiera fuera un hombre de buena voluntad, éste le respondería, es un deseo bello y piadoso, del que no has de desprenderte, y entonces te será concedido. ¿No es cierto que pensaría que se trataba de un discurso amable y estaría dispuesto a oírlo, pues cualquiera de nosotros querría oír un discurso que habla de la satisfacción de nuestros deseos? Supongamos, sin embargo, que el tiempo pasara y no hubiera progresos, que se dirigiera entonces a otro hombre y le confiara también su preocupación y su deseo, que éste lo mirara con seriedad y dijera, ¿cómo puedes estar tan extraviado? Tu deseo no es solo bello y piadoso, por nada debes renunciar a él.
Estás mucho más cerca de ello de lo que tú crees, pues es tu deber, debes tener fe, y si no la tienes, es tu culpa y es un pecado. ¿Acaso ese discurso no lo asombraría y no pensaría tal vez? Entonces la fe no es tan grandiosa como se la describe, siendo que la obtiene tan fácilmente. Sería, al fin y al cabo, un despropósito. En pos de los otros bienes, sale uno a recorrer el ancho mundo. Estos yacen ocultos en un lugar lejano, al que el hombre solo puede acceder arriesgándose mucho. Y, si no es así, sucede con su distribución lo mismo que con las aguas de, del estanque de Bethesda, cerca del cual leemos en la Sagrada Escritura. De vez en cuando desciende un ángel y agita las aguas, y el que llega primero, sí, feliz el que llega primero. No debería ser así, en cambio, en el caso de la fe, el sumo bien, ¿no debería su obtención estar ligada a alguna dificultad? No obstante, pensaría seriamente en el asunto, y tras haber reflexionado con mucha profundidad, diría tal vez, después de todo tenía razón. Es así, el suyo fue un discurso animoso, lleno de alegría y de sentido. Así es como se le debe hablar a un ser humano, pues los deseos no son de provecho alguno. Entonces, una silenciosa conmoción se produciría en su interior. Supongamos que, cada vez que su alma quisiera echarse a descansar en un deseo, él la interpelara diciendo, bien sabes que no debes desear, tras lo cual retomaría su marcha. Que, cuando su alma se angustiara, la interpelara diciendo, si te angustias es porque deseas, pues la angustia es la forma del deseo, y ya sabes que no debes desear, y que entonces retomara su marcha. Que próximo a la desesperación dijera, no puedo, todos los demás pueden, yo soy el único que no puede. Ay, quisiera no haber escuchado nunca ese discurso, que me hubiera dejado seguir mi camino sin perturbaciones, con mi pena y con mi deseo. Que entonces interpelara su alma y dijera, mira que eres astuta, pues dices que deseas y haces como si se tratara de algo exterior, lo cual puede desearse, cuando sabes que es algo interior, que uno solamente puede querer. Te buscas a ti mismo, pues dices, todos los demás pueden, yo soy el único que no. Y sin embargo, sabes que aquello en virtud de lo cual los demás lo pueden, es eso en virtud de lo cual son totalmente iguales a ti. Así que, si fuese verdad que tú no puedes, tampoco los demás podrían. Así, no solo traicionas tu causa, sino, en la medida en que se encuentra a tu alcance, la causa de todos los hombres. Y cuando con humildad te excluyes entre ellos, aniquilas insidiosamente su fuerza. Supongamos que entonces retomara su marcha, que tras haber sido disciplinado lentamente y por largo tiempo de esa manera por su tutor, tal vez hubiera alcanzado la fe, haber sido disciplinado, como si fuera otro ser humano el que lo hubiese hecho. Pero este no es el caso, es solo un malentendido, algo aparente. Un ser humano puede hacer mucho por otro, pero no puede darle la fe. En el mundo se oyen distintos discursos. Uno dice, mi educación es mi propia obra, no le debo nada a nadie, y cree poder estar orgulloso de ello. Otro dice, aquel excelente maestro fue mi instructor, y considero como un honor poder llamarme su discípulo, y cree poder estar orgulloso de ello. No podríamos determinar si ese discurso está bien fundado, pero, para que pueda tener sentido, solo puede ser aplicado a los más agraciados, a aquellos que, o bien se basaron a sí mismos desde el comienzo, o bien fueron lo suficientemente aptos para llegar a ser discípulos de los más destacados. Nosotros, en cambio, piadosos oyentes, los que fuimos demasiado insignificantes para llegar a ser discípulos, ¿qué habríamos de decir si alguien dijera, puesto que los hombres me desprecian, me dirigí a Dios? Él fue mi maestro y esa es mi bienaventuranza, mi alegría, mi orgullo. ¿Sería esto menos bello? Y sin embargo, cualquier ser humano puede decirlo, está en condiciones de decirlo. Cualquiera puede decirlo de verdad, y si no lo dice de verdad, no es porque la idea no sea verdadera, sino porque la tergiversa.
cualquier ser humano está en condiciones de decirlo, que su frente fuese casi tan estrecha como la del animal, o que se elevase con más altivez que el cielo, que su brazo se extendiese para dominar reinos y comarcas, o para recoger los escasos dones que caen de la mesa del rico, que sus órdenes fuesen obedecidas por miles, o que no hubiese un alma que lo respetase, que en sus labios floreciese la elocuencia, o que no saliese de ellos otra cosa que sonidos incomprensibles, que fuese el varón poderoso que desafiase tempestades, o la mujer indefensa que buscase refugio durante la tormenta. Eso no cambiaría en nada las cosas, oyente mío, en nada. Cualquier ser humano está en condiciones de decirlo si posee la fe, pues esa excelencia es justamente la excelencia de la fe. Y tú la conoces, oyente mío, tú no te atemorizas cuando se la nombra, como si de esa manera te la quitaran, como si solo en el instante de la despedida pudieras saborear su bienaventuranza. ¿O acaso no la conoces? Ah, en ese caso sí que serías muy infeliz. No podrías siquiera lamentarte y decir, el dador de los buenos dones pasó de largo por mi puerta. No podrías lamentarte y decir, las tempestades y los tormentos me lo quitaron, pues el dador de los buenos dones no pasó de largo por tu puerta, y las tempestades y las tormentas no te la quitaron, pues no podrían hacerlo. Habría entonces un deseo tal como el que ese hombre extraviado buscaba, y éste ya no estaría confinado a la miseria, pero se presentaría otra dificultad, pues vería con claridad que, en tanto lo deseara, aquel bien no podría ser alcanzado como un deseo, y no le preocuparía tanto el hecho de no poder obtenerlo para sí mismo con solo desearlo, sino que tampoco podría dárselo a otro con solo desearlo. El otro solo podría asirlo si él mismo lo quisiera, de manera que se vería de nuevo obligado a abandonarlo, obligado a confiar a su suerte. Su deseo sería tan impotente como antes, y sin embargo, esa no sería su intención. Lo que quería era justamente hacerlo todo por él, pues cuando le deseo algo a alguien, no exijo su colaboración. Así también lo habría esperado aquel hombre extraviado. Sería como si le dijera a aquel a quien amaba, tú quédate tranquilo, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada más que estar contento, satisfecho y feliz con todas las buenas cosas que te deseo. Desearé, no me cansaré, conmoveré al buen Dios que imparte los buenos dones, lo conmoveré con mis plegarias y así lo obtendrás todo. Y he aquí que, al intentar nombrar cada una de las cosas buenas, le parecerían tan dudosas que no sería capaz de desearlas al otro. Entonces, habría encontrado lo que buscaba, aquello que confiadamente podría desear, pero he aquí que no sería posible desearlo. De nuevo estaría perplejo, preocupado de nuevo, nuevamente preso de una dificultad. ¿Acaso toda la vida no es más que una contradicción que el amor no puede explicar, sino solo volver más dificultosa? Esta idea le resultaría insoportable, tendría que encontrar una salida. Tal vez hubiera algo erróneo en su amor, entonces comprendería que, por mucho que alguien, amando al otro ser humano, habría amado de una manera equivocada, pues hubiera sido posible conseguirle con su deseo todas las cosas buenas, incluso el sumo bien, la fe. De ese modo lo habría transformado justamente en una criatura más imperfecta. Entonces, le parecería que la vida es bella, que el hecho de que ningún hombre pueda darle la fe al otro es otra de las excelencias de la fe, que en cambio lo más alto, lo más noble, lo más sagrado del hombre, cada hombre lo tiene, que es en él algo originario, que cada hombre lo tiene si quiere tenerlo, y eso es justamente lo que hay de excelente en la fe, que solo se la puede tener bajo esa condición. Por eso es el único bien infalible, porque solo se la tiene cuando se lo obtiene de manera constante, y solo se lo obtiene cuando de manera constante se lo produce. Entonces, el perplejo se habría tranquilizado, pero tal vez se habría producido un cambio en él mismo, en aquel cuyo bienestar le preocupaba tanto, en la relación entre ambos.
el hecho de que al uno, por así decirlo, se le hubieran reconocido sus derechos y que el otro hubiese sido puesto dentro de sus límites. Ese hecho los habría separado. Sus vidas tendrían ahora mucho más sentido que antes, y sin embargo, habrían llegado a ser como extraños el uno para el otro. Su corazón, que antes estaba tan lleno de deseos, se habría empobrecido. Su mano, que antes estaba tan dispuesta a ayudar, habría aprendido ahora a reposar, pues sabría que no era útil. Habría conocido la verdad, pero esa verdad no le habría hecho feliz. Y es que entonces la vida es contradicción. La verdad no la explica, sino que la vuelve más dolorosa, pues cuanto más profundamente la conociera, tanto más se sentiría separado, tanto más impotente en su relación con el otro. No obstante, no podría desear que la verdad no fuese tal, ni ignorarla, por más que ella los hubiese separado por toda la eternidad, tanto que ni la muerte misma podría haberlos separado así. Sería incapaz de soportar esa idea. Tendría que buscar una explicación, y entonces advertiría que su relación con aquel había alcanzado precisamente su verdadero sentido. Así como yo, diría, con mi deseo, con mi dádiva, podría brindarle el sumo bien, así podría también quitárselo, aunque él no temiera que así fuera. Y lo que es peor aún, si hubiera podido, se lo habría quitado en el mismo instante en que se lo daba, pues dándole lo más alto, le quitaría lo más alto, pues lo más alto sería que él pudiese dárselo a sí mismo. Por eso le agradeceré a Dios que no sea así. Mi amor ha perdido tan solo su preocupación y ganado la alegría, pues sé que, pese a todos mis esfuerzos, era incapaz de conservar para él el bien de manera tan segura como él mismo lo conservará. Y él no tendrá que agradecérmelo, no porque yo lo libere de tener que hacerlo, sino porque no me debe nada en absoluto. ¿Debería entonces alegrarme menos por él, alegrarme menos ante el hecho de que posee el más preciado de los bienes? Ah, no, mi alegría será mayor, pues si me lo debiera a mí, ello perturbaría nuestra relación, y si no dispone de él, entonces puedo serle de gran ayuda, pues he de guiar su pensamiento y le haré entender qué es el sumo bien, e impediré que su pensamiento se escape metiéndose en algún escondrijo, que no se le vuelva oscuro, sea que él mismo pueda captarlo o no. Recorreré con él todos los puntos dudosos, hasta que él, si no dispone de ese bien, no halle más que una única expresión para explicar su desdicha, a saber, el hecho de que no quiere. Esto no puedo soportarlo, y entonces lo obtendrá. Al mismo tiempo, alabaré por él la excelencia de la fe, y presuponiendo que la posee, lo conduciré a querer poseerla. Así también, en el día de hoy, el primer día del año, cuando el pensamiento se acerca del porvenir, cuando el pensamiento acerca del porvenir tienta con su múltiple posibilidad, le mostraré que él, en la fe, está en posesión del único poder que puede triunfar sobre el porvenir. Le hablaré acerca de la expectativa de la fe. Nosotros, piadosos oyentes, no deberíamos hacer lo mismo y en ocasión de la festividad hablar unos con otros sobre ello, sobre la expectativa de la fe. Bueno, hacemos aquí una pausa para comentar el texto. Bien, si gustan hablar, solo nada más activen su micrófono, por favor. Bueno, lo voy a activar yo, José. Espero un rato largo para ver si. Pero lo que se me ocurre comentar, ustedes saben, desde que
empezamos siempre es comentar o ir marcando a medida que José Luis va leyendo, marcando los puntos, porque lo sigo con el PDF en lugar de seguirlo con el libro. Entonces voy marcando con un resaltador, ¿no? Lo que me llama la atención. Lo primero que diría es cuántas veces en este texto está hablando en segunda persona todo el tiempo Kierkegaard, ¿no? Piadosos oyentes, ya desde que empieza. Es como si él estuviera, a mí por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me da la sensación cuando dice, estamos aquí reunidos, piadosos oyentes, casi es como sentirlo acá, por ejemplo, en esta reunión, ¿no? Porque muchas veces está diciendo oyentes míos, piadosos oyentes. Yo lo marqué varias veces a lo largo del texto, cada vez que dice oyente mío u oyentes míos, ¿no? Siempre hablándonos a cada uno de nosotros que lo estamos escuchando. Eso es lo primero que quería marcar, la cantidad de veces que a lo largo de todo esta primera parte del discurso se está dirigiendo en forma directa y en segunda persona, tanto del singular como del plural, a los oyentes, o sea, a cada uno de nosotros. Creo que también por eso Kierkegaard tantas veces nos pide que leamos en voz alta, ¿no? Que cuando a él lo leamos en voz alta, no para nosotros mismos, digamos, como si estuviéramos aislados, sino como si estuviéramos hablando siempre con el prójimo que está delante de nosotros. Y eso es lo que hace él. Estamos aquí reunidos, piadosos oyentes. Casi que yo sentía que él estaba en medio de nosotros, hablándonos. Después la segunda cosa que marqué es esto que dice, un año ha pasado, uno nuevo comienza, en él no ha sucedido nada aún, lo anterior está terminado, lo presente no es, solo está lo venidero que no es. Bueno, la referencia obvia que se me ocurre es San Agustín cuando habla del tiempo, ¿no? Y sin embargo, cuánto que tiene de riqueza este tiempo, que no podemos definirlo, ¿no? Porque como decía San Agustín, cuando me piden que es el tiempo, cuando me piden que defina qué es el tiempo, no lo sé, no sé qué decir. Y sin embargo, sé lo que es el tiempo. Bueno, esa es la otra cuestión. Y después esto de la amplitud del deseo, ¿no? Que cumple, que parecería poder cubrir la multiplicidad de lo venidero. También me recordó la parte en que uno quiere desearle a los demás lo mejor o no dejar ninguna posibilidad buena para desear al otro para el porvenir, ¿no? Y esta frasecita que está en la página siguiente, la página 35, al principio, donde dice, el alma deseosa se apena, ¿no? El quinto renglón creo que es, si no me equivoco, 2, 4, sexto renglón. El alma deseosa se apena, ¿no? Porque es tanto lo que uno desearía para el bien
o para la alegría o para el bienestar del otro, que el alma finalmente se apena porque no sabe qué hacer o qué desear, Y al final acaba perplejo, como dice unos renglones más abajo. También en este caso se me ocurre relacionarlo con lo que habla en las obras del amor, porque dice que a uno le resulta fácil desear con respecto a otros, pero le parece más gravoso o más difícil en relación con aquel más ama, ¿no? Aquel a quien más ama. O sea, acá hay como una, no sé a vos qué te parece, José Luis, y a Moisés, a Angélica, a los que estuvieron en el taller de las obras del amor, aquí parecería como que muestra con bastante claridad cómo el amor de preferencia eh, es más gravoso y es más dificultoso eh, para aquel que ama, evidentemente, porque no quiere que no quiere que el amado carezca de ninguno de los buenos deseos que se puedan desear y sin embargo no le sale ninguno, ¿no? No le sale pensar en ninguno de tantos que piensa para él y al final no le sale ninguno. Bueno, hasta acá voy a comentar ahora. Quisiera si alguno de ustedes tiene alguna cosa para comentar y decir. Digamos, lo que quiero decir es que cuando uno, eh, para los que no leyeron las obras del amor, Kierkegaard ahí hace una diferencia entre el amor de preferencia y el amor al prójimo, ¿no? Y el amor de preferencia es, por supuesto, un amor que finalmente es un amor egoísta, porque, porque uno ama según su propia inclinación, no ama al otro, ¿cómo puedo decir? Más que en la medida en que responda a la necesidad o a los deseos de uno mismo, porque de hecho se ve que cuando el que uno ama no responde de la misma manera en que es amado, también puede generar el odio del que lo ama, ¿no? En última instancia, ¿no? En los casos donde la pasión amorosa es más fuerte. Y bueno, lo que yo quería decir que en el caso de aquel a quien uno más ama, o sea, en el amor de preferencia, existe realmente esta cosa gravosa porque uno desea todo lo mejor para aquel a quien más ama y, y evidentemente no puede finalmente desear ninguno de los múltiples deseos, porque llama al deseo lo que tiene de multiplicidad respecto del porvenir, ¿no? Últimamente que se habla tanto y tanto de los deseos, también se puede conectar lo que dice acá o lo que leyó José Luis con la forma en que hoy día se habla de los deseos. Ustedes ven que acá Kierkegaard no habla del deseo en el mismo sentido en que habitualmente se oye hablar. Parecería que el deseo es lo más alto o lo más, no sé cómo decirlo,
como que el deseo es lo mejor, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice, no abandones tu deseo, se tiene que cumplir tu deseo, ojalá que se te cumplan todos los deseos? Muchas veces yo cuando recibo eso, que se te cumplan todos tus deseos, yo digo, no, que se me cumplan los buenos deseos, porque también puedo tener malos deseos, entonces ojalá que esos no se cumplan, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé qué tienen ustedes para reflexionar acerca de esto. Pues sí, bueno, dando continuidad a lo que comentas, Ana, pues sí, justo el amor preferencial, pero pues sí, en ese sentido, aquí Kierkegaard, pues, algo de lo que señala en las obras del amor es, pues primero amar al otro como prójimo y ya sobre eso puede establecerse la posibilidad de un amor preferencial y pues de ahí este inicio de iniciar por el deseo de la fe. Y creo que sin embargo, pues justo esta cuestión contradictoria, esta paradoja que va a ir desarrollando en estas páginas, que es que la persona a la cual buscamos ser más allegados es la que nos muestra o la que nos permite profundizar con mayor radicalidad en que hay una separación inconmensurable de los unos con los otros. Pero al mismo tiempo, esta separación es la que propicia que sea posible la relación. Entonces, en cierta manera, pues va en un juego de casi pareciera de contradicciones. Bueno, la persona más cercana te muestra que es la más lejana porque tú no puedes darle el sumo bien, pero al mismo tiempo eso permite que sea que se dé la relación en la cual se puede generar cierta forma de proximidad. Y eso que parece ser pues algo contradictorio, no poder darle el bien a alguien, dice, en realidad eso también es un bien. Entonces, esta construcción se me hace muy interesante, eso en la línea de lo que comentas sobre el amor preferencial. Y algo que me parece muy significativo aquí también es cómo ante también eso que señalan, ¿no? De San Agustín, que precisamente pues siento muchas reminiscencias a San Agustín, justo en el tema del tiempo, ¿no? El pasado que ya fue, el futuro que todavía no es, y el presente como un constante dejar de ser. Entonces aquí Kierkegaard genera cierta disyuntiva, comillas no tan evidente, no tan explícita, pero ahí está, que es justamente la disyuntiva ante, ¿cómo dice? Ante el porvenir, ante lo venidero, que se da entre el deseo y la fe. Entonces, ¿cómo está esta posibilidad de afrontar este continuo ir o este continuo estar sobre la nada? Y dice, o mediante el deseo o mediante la fe. Sin embargo, algo que me parece aquí muy significativo es cuando en la 37 dice que la angustia es la forma del deseo. Y también de nueva cuenta, algo que pues va a retomar después en las obras del amor, creo que son como 15 20 años, no, como 10 15 años y los que median entre obras, pero en las obras del amor va a decir que justamente el amor, la fe, son los que permiten dar cierto, comillas, dominio a la angustia y a la desesperación. En otras palabras, pues da continuidad a esta cuestión, ¿no? De por qué hay angustia, porque hay deseo. Y por qué hay deseo, porque es una forma a partir de la cual buscamos cierta estabilidad en este continuo dejar de ser ante el porvenir y ante todo ello. Entonces esa disyuntiva que va creando aquí me parece muy significativa y al mismo tiempo como nos pareciera decirnos que el modo de dominar, no es la mejor palabra, pero es lo que me viene a la mente, como el mejor modo de dominar el deseo es, digamos, casi irónicamente, o bueno, mejor dicho, paradójicamente, desear la fe. Entonces el deseo de la fe como vía
para tener un dominio sobre el deseo y de este modo, de alguna manera, tener un dominio sobre la temporalidad. Vamos, para ir cerrando esta intervención, es que junto con ese dominio de la temporalidad, algo que con lo que se cerraba, bueno, lo escribió Kierkegaard a futuro, pero nosotros lo leímos hace poco en Los lirios del campo y las aves del cielo, cuando hablaba de la alegría, que decía justamente que es lo que nadie puede hacer por ti, decía allá es la alegría, es ser alegre. En las obras del amor dirá es el amor, y aquí dirá es la fe, que pues prácticamente son las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Y al mismo tiempo parece remarcar, bueno, sí, sí lo señala ahí, aunque un poco de pasada pareciera, vencer a la muerte. Y quiero remarcar esto en el sentido de que como la filosofía, sobre todo Heidegger, siglo XX para acá, pues plantean es que aquello que es intransferible es la muerte. Y todo esto te va a generar angustia, genera deseo, etcétera. Y pues Kierkegaard aquí, 100 años antes, hace este giro y dice, no, controla el deseo mediante el deseo de la fe, y a partir de la fe te das cuenta que la fe es lo intransferible, lo que nadie puede vivir por ti, como tampoco se puede vivir la esperanza, el amor y la alegría. Y esto genera una propuesta radicalmente distinta, aun cuando parecieran versar sobre ciertos puntos, ¿no? Muy en común, como la finitud, la temporalidad, pero el modo de posicionarse en ellos es sumamente distinto, ¿no? Y en ambos, mediados por una angustia. Pero bueno, cierro mi participación y cedo el micrófono. Efectivamente, a mí también me había llamado la atención, José Luis, esa gradación que vos señalaste, pero claro, estaba más abajo. También yo la había marcado, a ver si encuentro la página. Cuando dice, sí, la página 37, ¿no? Cuando después de hablar de que en pos de los otros bienes sale uno a recorrer el ancho mundo. Estos yacen ocultos en un lugar lejano al que el hombre solo puede acceder arriesgándose mucho. Y si no es así, sucede con su distribución lo mismo que con las aguas del estanque de Bethesda, acerca del cual, bueno, leemos en la escritura que de vez en cuando desciende un ángel y agita las aguas, y el que llega primero, feliz el que lleva primero. Pero en el caso de la fe no es así, ¿ven? Porque ahí se habla del milagro, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto del Evangelio donde hay un estanque donde baja un ángel de vez en cuando y, y, y agita las aguas, y el que se puede meter en esas aguas queda curado de sus males, ¿no? Es como estos deseos que uno tiene de desear, no sé, la riqueza, la salud, el bienestar, bueno, los deseos comunes de todo ser humano, lo que se desea habitualmente, por ejemplo, justamente en el Año Nuevo o en la Navidad o en cualquier otra fiesta, ¿no? Pero él dice, los deseos no son de provecho alguno, ¿no? Misma página 37. Los deseos no son de provecho alguno, porque como siempre decimos en Kierkegaard, lo que más vale es el hacer, no la posibilidad en abstracto.
La posibilidad en abstracto, bueno, puede llevarnos a una infinitización, a una, a una cosa que nunca se termina, que nunca se sabe, no sé, a una imaginación fantástica que a uno no lo lleva a ningún lado. Y también me llamó la atención eso de que la angustia sea la forma del deseo y que eso se acrecienta cuando dice próximo a la desesperación hubiera alguien que dijera no puedo, todos los demás pueden, yo soy el único que no puede. Y después agrega, ay, quisiera no haber escuchado nunca ese discurso, que me hubieran dejado seguir mi camino sin perturbaciones, con mi pena y con mi deseo. Que esa es el alma de justamente del próximo a la desesperación. Se le ofrece lo salvador, se le ofrece la fe que termina o que interrumpe por siempre el deseo, digamos, la infinitud del deseo, por decirlo de alguna manera, y entonces el alma queda en paz, ¿no? Y, y ven cuando dice, mira que eres astuta, ¿no? Cuando entonces se interpela al alma y dijera, mira que eres astuta, pues dices que deseas y haces como si se tratara de algo exterior, lo cual puede desearse cuando sabes que es algo interior, que uno solamente puede querer, ¿no? Y decir que todos pueden, pero no, solo yo no, porque me quiero quedar con mi deseo y con mi pena, ¿no? Así como me encanta la melancolía, el revolver sobre mi dolor o lo que... Y no darme cuenta de que en realidad excluyo, excluyo esa posibilidad en mí misma. Lo que está a mi alcance, lo que se encuentra a mi alcance, porque fíjense que él dice en algún lugar, creo que en la página anterior, en la página 36, si no me equivoco, porque a lo largo de lo que leyó José Luis fui marcando que él muchas veces dice la excelencia, habla de las excelencias de la fe, ¿no? Una primera excelencia de la fe es la que dice en la página 36, es un bien que todos podemos poseer por igual, todos. O sea, la fe no le está negada a nadie. Nadie nadie puede ser excluido de la fe. En eso, precisamente, somos todos iguales. Y en este ser todos iguales, en la posibilidad de poseer la fe, me parece como que históricamente hablando hay como, diría María Elena Walsh, que es una cantante, compositora argentina, eh, cuando habla del reino del revés, ¿no? Yo todo el tiempo pensaba, es como el reino del revés lo que nos habla el cristianismo a través de Kierkegaard en este caso, lo que nos habla el cristianismo, en qué somos iguales, ¿no? ¿En qué somos iguales? En la posibilidad de poseer la fe, en la posibilidad real, además, de poseer la fe, porque si uno lo quiere de verdad, no se le va a negar esa fe. Sin embargo, históricamente hablando, decía, la Revolución Francesa nos habla de la igualdad, la libertad y la fraternidad. La igualdad en los bienes materiales, la igualdad en poseer las mismas cosas que poseen todos. Bueno, eso dicho entre
entre comillas, porque ya se sabe que tampoco es una igualdad tan igual, ¿no? No voy a hablar de eso porque todo el mundo, todos nosotros sabemos que algunos son más iguales que otros, por más que la proclama o la insignia de la Revolución Francesa sea libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, esa igualdad que se pone del revés o la pone del revés el mundo y el cristianismo, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención como la primera excelencia de la fe, que todos la podemos poseer por igual y que en la fe todos los hombres somos realmente iguales, no en tener más o menos bienes materiales, más o menos bienes, aunque no sean bienes materiales, quiero decir, aunque sean bienes de otro tipo, que yo, bienes en la inteligencia, en lo que sea, pero cosas en que en realidad cada uno las posee de un modo diferente porque todas las personas somos diferentes. Entonces, el único modo en que verdaderamente alcanzaríamos la igualdad es en esto, tener fe. Cuando en la página, a ver, 38, dice, hace esa comparación, ¿no? Entre lo que tengo lo tengo por mí mismo y me siento orgulloso de obtenerlo por mí mismo, ¿no? Que es una cosa muy de la actualidad. La meritocracia, por ejemplo, se me ocurría cuando hablaba de eso. O cuando se habla del excelente instructor o maestro, entonces yo tengo el honor de poder llamarme su discípulo y estar orgulloso de haber tenido ese tal maestro. Sin embargo, en el caso de la fe, no necesito ni grandes dotes, ninguna dote superior, ni un maestro del cual llamarme un honrado y orgulloso discípulo, porque en realidad el que la da es Dios, ¿no es cierto? Yo me dirijo a Dios para, la, para, para entrar en contacto con la fe. Él es mi maestro, Él es mi alegría, mi orgullo, y entonces cualquier ser humano puede decirlo. Y entonces ahí no hay como la carta que da título a esta parte de San Pablo. Dice, no hay judío, no hay varón, no hay mujer, cualquiera, ¿no? Puede ser, acceder a esto. Y fíjense que esa cita, que sería muy larga de volver a leer, cuando dice, no, no podrías lamentarte. No, acá, donde dice, cualquier ser humano está en condiciones de decirlo si posee la fe, pues esa excelencia, la de que todos podemos acceder a ella, ¿no? Es justamente la excelencia de la fe. Y tú la conoces, oyente mío. Tú no te atemorizas cuando se la nombra como si de esa manera te la quitaran, como si solo en el instante de la despedida pudieras saborear su bienaventuranza. ¿O acaso no la conoces? Ah, en ese caso sí que serías muy infeliz. No podrías siquiera lamentarte y decir, el dador de los buenos dones pasó de largo por mi puerta. No podrías lamentarte y decir, las tempestades y las tormentas me la quitaron, pues el dador de los buenos dones no pasó de largo por tu puerta, y las tempestades y
y las tormentas no te la quitaron, pues no podrían hacerlo. Eso me parece de una fuerza impresionante, impresionante. El dador de los buenos dones no pasó de largo por tu puerta, y las tempestades y las tormentas no te la quitaron, pues no podrían hacerlo. Eso creo yo, es como les digo, el reino del revés, porque justamente ese bien que a todos nos es dado y todos podemos poseer, es el que menos deseamos. Perdón, José o Pepe, perdón, Pepe, porque como estaba leyendo no vi que levantaste la mano. Tienes que activar tu micrófono, no se te escucha. Perdón, ¿eh? No, creo que has estado muy clara en tu interpretación. Yo debo decir que no he ni leído los discursos de edificantes y por lo tanto no tengo ni a la vista ni el PDF. Lo único que he tenido a la vista ha sido la Biblia y todo el tiempo he estado pensando en la correlación entre lo que dice Pablo en Gálatas, de 23 en adelante, y lo que dice Kierkegaard en la expectativa de la fe. A mí me llamó mucho la atención de qué contradictoria es la palabra deseo. Yo pienso que la amplitud del deseo en el pensamiento de Kierkegaard es que todo el deseo tiene que converger en la fe. Es como decir, el único deseo real es desear la fe para uno y para los demás. De manera que me llamó mucho la atención y dejo aquí que dice que es el único bien infalible, es el supremo bien. Es decir, todos los demás bienes, y tú acabas de decir respecto de lo prometido por todas las revoluciones, por todas las tradiciones espirituales, por todo lo demás, todos esos bienes son, necesitan como una condición de posibilidad de la fe. Si no existiera la fe, por supuesto, no existiría el amor, ni de preferencia, ni del amor al prójimo. Solamente en la fe encontramos ese bien supremo, infalible, que es accesible a todos los hombres. Como tú decías hace un momento, al judío, al griego, ya no hay, dice, no solamente que con una posibilidad, ya no hay esclavo ni libre. Claro que en el momento en que escribe Gálatas, la carta a los Gálatas, Pablo, había esclavos, pero él está tan convencido de que habiendo pasado de la ley y habiendo ingresado en la expectativa de la fe, ya no somos más esclavos. Es decir, no importa si se abolió o no se abolió la esclavitud. De manera que digamos,
mi gran duda es si debemos alentar los deseos, porque los deseos, lo dice también Kierkegaard, no son de provecho alguno. Hay un único deseo que es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque dice, se obtiene de manera constante, es decir, es algo que logramos si persistimos en ello, en la fe, digamos. Y únicamente la podemos probar, el poder de la fe, haciendo las obras que la fe nos permite hacer. Si la fe sin obras, ese es otro gran problema, la fe sin obras no sirve para nada, o por lo menos esto es lo que plantean algunos pensadores cristianos. Entonces, yo dejo más bien como un modesto interrogante, es si la fe per se es o no el único deseo, porque como es el bien infalible, es el supremo bien, y el hombre lo logra, ¿cómo diría?, confiando en la fe, está definida de alguna manera como la esperanza de lo que o la expectativa de lo que se espera, o la certeza de lo que no se ve. Eso tiene que ser un movimiento constante de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y me da la impresión de que es el único deseo interior. No es un... La otra cosa importante que me pareció percibir es el ejemplo del paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda tenía 38 años sentado sobre su camastro, 38 años esperando que alguien, que otro, lo cargara y lo llevara hasta la fuente. Y Jesús le demuestra que ese es el error, que si él quiere ser curado y tiene fe en Dios, no debe esperar 38 años a que alguien lo cargue, porque todos los demás quieren curarse como él, digamos. Entonces me da la impresión de que si la fe no es esencial en el hombre, si no es un don divino que vino a completar la obra de la ley, no sé si no estamos viviendo como el paralítico de Betesda, esperando que venga alguien a infundirlo la fe que nosotros no tenemos. Es decir, a cargarnos con nuestro camastro y meternos en el estanque de Betesda. Dejo simplemente, más que algo asertivo, es la pregunta que yo me formulo en este momento. Estoy tratando de traer a la realidad actual lo que decía en el siglo XIX Kierkegaard, porque, insisto, desconozco exactamente la visión de Kierkegaard sobre la fe. No estoy leyendo ni del PDF ni del texto, porque soy nuevo en este grupo y no entendía cómo funcionaba. Y entonces tomé la Biblia y solamente leí esto. Y creo, eso sí estoy muy seguro, que Kierkegaard interpreta claramente lo que Pablo dice en Gálatas de 23 a 29. Pero me pregunto si nosotros no estamos, nosotros los que vivimos en el mundo actual, teniendo deseos que dependen de otro, es decir, no de la fe, de nuestra propia fe, sino que este paralítico estuvo 38 años, dice,
Cuando Cristo le pregunta, ¿quieres curarte? Sí, pero ¿cómo lo haré si no viene alguien, carga conmigo y me mete al... Entonces, me da la impresión que no hay poder, ni fuerza, ni elemento sanador superior a la propia fe, que es una fuerza interior, que es un atributo interno de cada uno de nosotros. Y la verdad, la palabra deseo es una palabra, es una palabra que no me gusta. No sé, a lo mejor soy prejuicioso, pero creo que, yo creo, como decías tú, Ana, cada vez que me preguntan que se cumplan todos tus deseos. Bueno, si se hubieran cumplido todos mis deseos en la vida, hubiera sido un desastre, en primer lugar para mí. De manera que deseo es una palabra que no me gusta, pero sí creo que si hay un deseo que es legítimo, es el deseo de poseer la fe, y es un atributo que tienen todos, griegos, judíos, libertos y esclavos, y cada uno de nosotros. Ahora, qué tanta conciencia tenemos de que el dador de todos los dones nos ha dado ese atributo? No lo sé. Yo siento que la mayoría, como yo, estamos como el paralítico de Betesda, esperando que alguien cargue con nosotros y nos lleve hasta el estanque. Esa es la reflexión que quería dejar para ustedes. Muchas gracias, Pepe. Antes de darle la palabra a Arturo, quería decirte, y te lo puso José Luis en el chat, si podés abrirlo, pero también está en un comentario que yo puse en la biblioteca, en el Facebook de la biblioteca, de dónde descargar el libro que estamos leyendo. Ok, voy a buscarlo. Búscalo, o si querés yo te etiqueto para que veas dónde está. Magnífico. Muy bien. Gracias. A ver, Arturo, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Saludos desde Perú. Bueno, en primer lugar agradezco este espacio y les agradezco también las observaciones que han estado haciendo el día de hoy, y en particular estas reflexiones sobre el deseo, que me parece que son muy pertinentes y muy esclarecedoras. Y solo me parece que también se puede aportar quizás con la presentación que hace el lugar que le da el deseo Kierkegaard en los estadios eróticos inmediatos, ¿no? Al inicio digamos, de este camino. Y ahí esa suerte de genealogía que hace del deseo, es una división, ¿no? Estratificación entre distintos tipos de deseo, el deseo que sueña, el deseo que busca y el deseo que desea, ¿no? Con una suerte de progresión, digamos. Y en ese sentido también me queda una pregunta que no sé si a lo mejor, Ana, tienes los textos en danés o la referencia en danés del término que se está utilizando aquí por deseo, porque tengo entendido que Kierkegaard utiliza varios términos en danés para referirse al deseo, y por ejemplo en los estadios eróticos inmediatos habla de atra. Me parece que ese es también el caso sobre el concepto de la ironía, pero a lo mejor también ahí hay algunas distinciones en los términos que podrían ayudar a ver las diferencias entre estos sentidos de estos deseos orientados hacia lo exterior, ¿no? Y más bien el deseo de la fe. Gracias.
Creo, no lo cotejé, Arturo, cosa que habitualmente hago, pero esta vez no la he hecho, pero te prometo que para la próxima sí lo voy a hacer, y es verdad que hay varias palabras para la palabra deseo en danés. Una de ellas es önske, que se escribe con esa O tachada, ¿no? Y la otra, la que dijiste vos, pero lo voy a tener de tarea, y para la semana próxima te digo. De todos modos, tenemos que... José Luis creo que tiene algo para decir, pero yo de todos modos quería decirte que la relación que hacías con o lo uno o lo otro, me parece que al ser un escrito seudónimo, y la parte de la que hablas es justamente aquella parte en la que habla el esteta, es la primera parte de o lo uno o lo otro. Entonces creo que hay cierta diferencia, pero le doy la palabra a José Luis. Gracias, Ana. Y también aquí recuperando un comentario que nos dejaba Angélica en el chat, dice que les disculpemos porque no puede hablar, pero quería preguntar, ya que no le queda muy claro, de por qué se señala que no debes desear. Y bueno, creo que aquí van un poquito de la mano con lo que comenta Arturo, porque si bien los textos de o lo uno o lo otro, pues sí son de carácter de corte estético, pero precisamente como que en alguna medida pues hay un diálogo entre los textos seudónimos y los discursos edificantes, creo. Obviamente no van encaminados a la misma dirección, sino pues, también son en alguna medida como aproximaciones a ciertas temáticas, pero desde estos distintos posicionamientos. Y aquí algo que creo que podría estar mediando, no sé qué tan acertado sea esto, sí, porque no, aunque sé que Kierkegaard sí lo leyó, no sé en qué fechas lo hizo, pero bueno, a lo que voy. No sé en qué medida Kierkegaard en estas obras tiene cierto diálogo con Schopenhauer, porque por estos años me parece que es también cuando Schopenhauer comienza a tener cierto auge su obra. Kierkegaard, tengo entendido que sí tuvo el libro del mundo como voluntad y representación. Reitero, lo que no sé son las fechas, pero en alguna medida, sí, justo Marcos también comenta, ¿no? de la relación de deseo y angustia con desesperación y desdicha, que sería como la tercia con Schopenhauer. Y es que junto con eso, en alguna medida, Schopenhauer encuentra cierta salvación al deseo por dos vías. Una es intentar suprimir el deseo. Entonces ahí va un poco la referencia a lo que señala Angélica. Creo que aquí apunta a ese no desear, pero no está propiamente dicho por Kierkegaard, sino como es el qué se diría sí, está como los posibles en función de los interlocutores relativamente imaginarios que entran aquí en el texto. Entonces es como, se podría decir que la respuesta es no desear. Pero lo que resaltaba muy bien José Miguel, Pepe, quedamos, es de que aquí Kierkegaard, a lo que va Kierkegaard no es nada más no desear, sino que solo hay o ha de haber un deseo que en tanto se remite hacia la fe. Entonces eso, por decirlo de alguna manera, cambia la naturaleza del deseo. Eso por una parte. Y por la otra, es que también en relación a lo uno o lo otro que comentaba Arturo, que sería la otra pauta. Entonces dice, bueno, de las dos alternativas de Schopenhauer, una es no desear, y aquí Kierkegaard dice, no, es, digamos, modificar la naturaleza del deseo mediante el deseo de la fe. Entonces, que dejamos un poco de lado ese no desear. El otro aspecto que decía Schopenhauer era la salvación por medio de la música y la compasión. Bueno, más que nada, ahorita remito a la música. La música en o lo uno o lo otro se queda señalada como lo demoníaco
en la medida en que hace una clausura de la subjetividad sobre sí misma. La clausura se convierte en mero deseo y esto termina en el fondo llevando a una afirmación de sí, pero anclada en la desesperación y la angustia. Entonces allá es como que Kierkegaard, bueno, el seudónimo A, diría, bueno, sí, o sea, una posibilidad estética es prácticamente perderte por completo, y en esta salida de sí mismo, que en realidad es un enclaustramiento, es el que vive Don Juan. Pero recordemos que Don Juan, una vez que se detiene su deseo, Don Juan muere. Entonces, la conclusión de la ópera de Mozart y la conclusión que recupera el seudónimo. Entonces aquí ya Kierkegaard va señalando sobre el deseo. Uno, no se puede negar y deshacer por completo. Entonces esa propuesta de Schopenhauer no va mucho. La otra, de tratar de encontrar una salvación, una redención, digamos, a través de la música. El mismo esteta es capaz de reconocer que no va a llegar. Y acaso el tercer punto que diría Schopenhauer, que es la compasión. Aquí Kierkegaard, cuando habla de esta distancia y el no poder dar la fe al otro, también en alguna medida lo está, lo está confrontando, cosa que se hace más clara en las obras del amor. Y si tienen la oportunidad, un texto que he comentado, La religión dentro de los límites, no, bueno, un texto de Hermann Cohen, se me fue un momento, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, me parece que es. Hace una crítica a Schopenhauer y a las éticas de la compasión, señalando que en el fondo son éticas que son como una ampliación del yo. Y aquí Kierkegaard lo que hace es romper con esa ampliación del yo. Dice, no, o sea, hay una distancia y tú no puedes darle el mayor bien. El mayor bien puede adquirirlo por sí mismo y esa es la grandeza de este gran bien que es la fe. Entonces, creo que de alguna manera, a la par que está llevando el diálogo entre las obras, obviamente en direcciones distintas, la estética de estos discursos edificantes, también está llevando un diálogo con Schopenhauer. La cuestión aquí es de que la misma naturaleza de lo que es de cómo concebía Kierkegaard del discurso edificante es que no plantea de manera directa las referencias, las consideraciones filosóficas, porque no están escritos como ensayo académico, ensayo filosófico, porque a final de cuentas no es lo que buscaba Kierkegaard. Entonces, obviamente a esto ha de sumarse pues esa tarea que nos va a ayudar Ana, que es la cuestión de los conceptos utilizados en lo específico, pero creo que van estos elementos allí de por medio. Habría que ver si tenemos o luego se une alguien del lado de psicoanálisis, estos vínculos de deseo y angustia que después recuperarán Freud y Lacan, que sé que existen pero no los conozco, para abonar, ¿no?, más a estos elementos que estoy señalando aquí con Kierkegaard, pero pues a final de cuentas, ¿no?, las distinciones que hay entre la fe y el deseo, estos son los que se van marcando, porque pues vaya, volvemos, el territorio de la fe es la angustia, es la desesperación, mientras que en la fe es la alegría, es un movimiento de la interioridad, y a final de cuentas el deseo es un movimiento del sujeto, de la subjetividad sobre sí misma, mientras que la fe es la posibilidad de la relación. Por eso primero es necesario marcar de modo tan dramático esta separación que hay con los otros, porque solo en la separación verdadera se puede establecer una relación verdadera. Eso es lo que quería comentar, perdón, cedo, devuelvo las palabras. No, muchas gracias, Ana, muchas gracias, José. Justamente yo hacía un poco el vínculo por lo que has señalado, José, y lo has desarrollado mucho mejor. Te agradezco porque también me ayuda a aclararme. Y solo introduciría nada más el también tener en cuenta el concepto de epitimía, ¿no?, de Platón, del Fileo, que es el que Kierkegaard también conoce y que maneja para, si no me equivoco, sobre el concepto de ironía, ¿no? Entonces también tal vez ese es otro referente que tanto Schopenhauer como Kierkegaard están teniendo en mente para el deseo, ¿no? Este deseo que lleva
a la angustia, al sufrimiento, ¿no? Gracias Arturo, sobre la relación Schopenhauer-Kierkegaard, no sé si recuerdan que en una parte de El Instante, creo, en uno de los números del Instante, Kierkegaard habla de Schopenhauer, brevemente, ¿no? Lo nombra, y dice que ellos dos, o sea, Schopenhauer y Kierkegaard, ustedes saben que Kierkegaard tenía como nombre Søren, así se pronuncia en danés más o menos, algo así, Soren, digamos, Obi, que Obi se escribía en el antiguo danés con la doble A, o sea, una A, otra A, B larga, Y, E. Soren Obi, o sea, S-A. Y el nombre de Kierkegaard, los dos nombres, digamos, no el apellido, sino los dos nombres. Si quieren, lo escribo, pero no sé el teclado danés, no lo tendría acá. Soren, bueno, igual se los escribo. Ya saben que es la O con la línea inclinada, ¿no? Así era el segundo nombre de Kierkegaard. Y Schopenhauer era Arthur, algo así se escribía. Ustedes ahora que lo vean, díganme Schopenhauer, ¿no? Soren Abbey y Arthur Schopenhauer. Y que las iniciales de su nombre, del nombre de Kierkegaard, eran S.A. Y las iniciales de Schopenhauer eran A.S., o sea, eran al revés. Uno era lo contrario del otro. Esto lo digo como una anécdota, no como cosa conceptual, pero como una anécdota graciosa acerca de la posición en que se ponía Kierkegaard respecto de Schopenhauer. Muy buena nota, Ana. De hecho, nada más darle el énfasis, que Kierkegaard estaba, él mismo decía eso. Tengo entendido bueno, yo lo he visitado en uno de los textos de Luis Guerrero, que dice precisamente que Kierkegaard señala que son tan parecidos y tan opuestos que uno es AS y el otro SA. Entonces, claro, lo dice justamente en uno de los números de El Instante. Sí. Sí, y también con quien tengo entendido, a quien le tenía mucha admiración, respeto y proximidad y distancia es a Feuerbach, sobre todo en la esencia del cristianismo. Sí, a Feuerbach y también a Spinoza a veces, pero también con una enormes diferencias, ¿no? Sí. Sí, como que eran sus casi ejemplos del pensamiento humano, no cristiano, por decirlo de alguna manera. Claro. Sumamente presentes. Sí, sí. Bueno, ¿les parece que dejemos aquí o comentamos algo más de lo leído? Un segundo, déjame nada más, hay una nota que sí quiero como señalar, porque me gusta mucho esa parte. Nada más encuentro el texto. Bueno, adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando se habla digamos, de esta apertura de la fe como posibilidad para todos en términos de accesibilidad, me cuesta, o no sé cómo la plantea Kierkegaard, pero, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés en el Antiguo Testamento que él va a endurecer el corazón del faraón para que no lo escuche, y esto me remitía, digamos, esa referencia a cuando San Pablo le escribe a los filipenses, ¿no? Diciéndoles que Dios pone el querer como el hacer
por su buena voluntad, y que también, digamos, lo plantearon hace un momento acerca de el dador de buenos dones. Entonces la duda que yo tengo es de, por ejemplo, si en este marco de las escrituras hay vasos de honra y vasos de deshonra, significa que para algunos la posibilidad de acceder a la fe está distante de ellos, digamos, no opera en ellos, o es un acceso que ya depende pues de la persona, del individuo. No sé si me explique. Gracias. Ok, Ricardo. Bueno, aquí mis conocimientos ahí no son de los mejores. Pues, bueno, en nada, pero en esto menos. Es decir, la parte que citas justo de las de cuando Dios endurece el corazón del faraón, tengo entendido son de las partes de interpretación muy complicadas de la Biblia. Pues sí, para quienes sí abiertamente se dedican a ello y todo esto, es muy difícil de interpretar esa parte. No voy a entrar ¿cómo se dice? Al ruedo de cómo se interpreta, pero lo que sí creo que te puedo comentar es que justo hay una variedad de interpretaciones a partir de las distintas vertientes cristianas. Por ejemplo, bueno, dentro del catolicismo y muy buena parte de de las líneas ortodoxas y protestantes, la fe es en el sentido como lo plantea Kierkegaard, en ese sentido de que su posibilidad como posibilidad real está dada de manera universal. De hecho, precisamente ahí es la pauta esta de la apertura de la salvación hacia los gentiles, o sea, pues hacia todos. Sin embargo, también dentro del mismo cristianismo hay vertientes que son de corte más, se me fue la palabra que hablan de predestinación. Entonces, en esos casos, la fe no está dada para todos, está abierta solo a ciertos elegidos y para otros no. Entonces aquí la posibilidad es un poco amplia, acorde a las interpretaciones y según los credos. Pero pues aquí en el autor que nos convoca, y me parece que en la mayoría de las vertientes cristianas, la posibilidad de la fe está abierta de manera universal. Es pues uno de los puntos donde que se aboga, y no solo desde las tradiciones cristianas, también desde las judías. Si bien originalmente sí hay un poco de cerrazón hacia hacia el pueblo elegido, únicamente cierto grupo, ya sobre todo los profetas, no sé, como Isaías, digamos, los últimos, hacen mucho hincapié en la búsqueda de una apertura, y pues en distintas vertientes del judaísmo han seguido esa línea. Digo, pero así ya realmente como decir qué es lo que está ahí, si no te sabría decir, digo. Justo diste en el clavo tengo entendido de uno de los pasajes que son muy difícil de interpretación en la cuestión bíblica. Pero no sé si alguien más guste comentar al respecto. Bueno, yo creo que está bien lo que decís vos, por lo menos en lo que yo conozco de lo bíblico. Te diría que Kierkegaard no estaría de acuerdo con el tema de la predestinación, eso lo habla mucho en los primeros diarios, que en México sí están todos publicados, ustedes tienen acceso a esos primeros diarios del año 1836, 37, si mal no recuerdo. Creo que las primerísimas entradas del diario, de los primeros diarios, hablan de este tema de la predestinación y lo critica, hace una crítica negativa de la predestinación, de manera que haya vasos de honra y vasos de deshonra, porque esté
porque esté querido, porque eso sea querido por Dios, creo que no tiene nada que ver ni con el cristianismo que señaló José Luis, ni con el judaísmo efectivamente, porque el judaísmo tiene muchas partes donde Yahvé, por boca de sus profetas, habla y dice que no eligió a Israel porque sea mejor que otros, que podía haber elegido a cualquier otro pueblo que no fuera Israel. Y bueno, y eligió a Israel no por sus bondades ni por sus méritos, hablando de meritocracia, sino quizá porque haya sido el pueblo que más que con más devoción se haya acercado a Dios, o porque alguno se tenía que manifestar, y bueno, y habrá sido el primero al que se manifestó, pero que de eso no hagan ellos un motivo de orgullo, porque son iguales que cualquier otro pueblo y que Yahvé podía haber elegido a cualquier otro. No tengo ahora en mente cuáles son esas partes del Antiguo Testamento donde se habla de eso, pero sí creo que es en los profetas, sobre todo. Y bueno, eso. Sí, efectivamente el hombre en la desesperación llevada a su mayor potencia, digamos, llevada a un extremo exponencial, en su desesperación puede llegar a lo demoníaco y ahí sí hacerse a sí mismo vaso de deshonra, pero no porque Dios lo haya dispuesto así. No sé si contesta tu pregunta esto que dije y lo que dijo José Luis, Ricardo. Sí, ya me queda más claro. Lo que pasa es que no alcanzaba a comprender, digamos, si la fe sirve como dique para el deseo, ese deseo ardiente que no se puede generar angustia, ¿qué sucedía si realmente existían de antemano, como ya predestinados, hombres que no pudieran tener ese acceso a la fe? Entonces, pues sí, sus respuestas me ayudaron a aclarar este punto, en el sentido de que no hay una predestinación sobre los hombres, sino que son ellos mismos quienes digamos, tienen la posibilidad de acceder o mantenerse, ¿no?, fuera de la fe. Pero sí, gracias. Claro, Ricardo, porque yo antes te había dicho que en este capítulo que leyó José Luis, habla de las excelencias de la fe. ¿Recuerdan que dije eso en algún momento? Bueno, lo único que agregaría, y ya terminaríamos aquí la reunión para que no se haga tan tarde para los que somos de Argentina, es que la primera excelencia de la fe que yo noté, de la que habla Kierkegaard en este discurso, es que es un bien que todos, absolutamente todos, podemos poseer por igual. Digamos, no hay nada ni nadie, ni por su clase, ni por su situación social, ni por su sexo, ni por nada, ni por ninguna diferencia, ni liberto, ni esclavo, ni nada, como dijo también hace un rato Pepe. Después, que la segunda excelencia de la fe es el hecho de que ningún ser humano se la puede dar a otro, que dicho así parece que fuera una cuestión negativa de la fe, el hecho de que ningún ser humano puede dársela a otro. Pero lejos de ser algo negativo,
es lo contrario, es algo positivo, porque cada persona que la posee o que la llega a poseer, no se la tiene que deber a nadie. Y esa sería la segunda excelencia de la fe que me parece haber notado aquí. Y bueno, y creo que la tercera excelencia de la fe la nombra así al pasar, al final, diría yo, es lo que vamos a leer en la próxima semana, es la parte final de la página, esperen que no la encuentro, la parte final de la página 40, la parte final de la página 40, donde dice que es el único poder, la fe, ¿no? Siempre hablando de las excelencias de la fe. Yo diría que como tercera excelencia de la fe es que la fe es el único poder que puede triunfar sobre el porvenir. Es aquello como que interrumpe lo de la multiplicidad de lo posible. Eso, como lo habíamos hablado, de los eternos deseos, de los deseos que no se terminan nunca. Bueno, eso es la tercera excelencia de la fe. Es lo único que puede, el único poder, dice textualmente en la página 40 al final, el único poder que puede triunfar sobre el porvenir. Bueno, con esto creo que ya termino mis comentarios sobre esta lectura. Muy bien, gracias. Yo solo quisiera comentar, bueno, en la página 40, o sea, hay unas líneas abajo de donde está el número 25 lateral, que dice, mi alegría será mayor, pues si me lo debiera a mí, dice la fe, ello perturbaría nuestra relación, y si no dispone de él, entonces puede ser de gran ayuda, pues he de guiar su pensamiento y le haré entender que es el sumo bien, e impediré que su pensamiento se escape metiéndose en algún escondrijo. Bueno, esa y las líneas siguientes es una parte que me ha gustado mucho, las 2 o 3 veces que he pasado por ese texto, porque me parece que en cierta manera es Kierkegaard hablando de su propia labor como autor, en el sentido de que es como si nos dijera de alguna manera, están estos textos, los discursos edificantes, los que da con su mano derecha, donde hablamos de la fe, pero para quien se sienta completamente perdido o quiere estar como viendo las posibilidades que hay, están los otros textos, los seudónimos. Y entonces ahí puedo, digamos, acompañarlo y ver cómo esos caminos, los éticos, se agotan y llevan a la desesperación, llevan a la angustia. Entonces, bueno, esa parte, si pueden darle una checada, bueno, me gusta mucho por eso, porque es como Kierkegaard diciendo, si se quieren ir por los escondrijos de la razón, si quieren estarle dando vueltas al asunto, están los textos seudónimos, pero recuerden que esos concluyen en la desesperación y la angustia. Es por eso están dados con la mano izquierda, como diría en mi punto de vista. Sin embargo, están estos textos dados con la mano derecha, que son los que nos permiten tener el deseo de la fe, que es quedar a la expectativa de la fe. Entonces yo quisiera cerrar con eso. Muy brillante cierre, José Luis, como siempre. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Okay. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta ahora. Gracias. Bueno, nos vemos, chicos, hasta la próxima.
Gracias. Gracias, hasta la próxima.